buenas noches, bienvenidos a Odisea. Y si uno mira la región, si uno mira lo que está pasando en el vecindario, aparecen algunas constantes, algunas repeticiones, algunos rasgos comunes. En Brasil, en la Argentina, aparece una pregunta central que está conmoviendo a la política allá y aquí. ¿Cómo se financia la vida pública? ¿Cómo se financia la actividad política? En Brasil, esa pregunta tiene una respuesta que se llama Petrobras. Y todo un entramado de corrupción que tiene que ver con las contrataciones de Petrobras con empresas privadas y con el reparto de los fondos negros que se obtenían de esas contrataciones en un sistema donde inclusive cada partido político tenía una participación más o menos proporcional a la cantidad de representación o a la extensión de su representación parlamentaria. En la Argentina, el problema del financiamiento de la política tiene rasgos argentinos. No hay un sistema colectivo, como suele haber en todo en Brasil. No hay espíritu de grupo. Hay un caudillo y un par de testaferros. Y mecanismos por los cuales el caudillo se apropia a través de esos testaferros o de esos empresarios amigos, por decirlo de manera más elegante, del presupuesto del Estado, del presupuesto que se le confió para administrar. Esta modalidad tiene una actividad en el centro que se ha expandido increíblemente bajo el régimen de los Kirchner, que es el juego. Curiosamente, un gobierno que se atribuía las banderas y la representación del progresismo y de la promoción social de los más desvalidos, instaló por todo el país casas de juego y se asoció a esas casas de juego. De hecho, la Argentina tiene los mayores casinos de la región y del continente. En Rosario, en Buenos Aires, el dueño de esos casinos, no es el único, es Cristóbal López. Y ahora parece que no solamente Cristóbal López, del que hablamos en el último programa, no pagaba los impuestos o en realidad no le transfería al Estado los impuestos que le cobraba a terceros, sino que reaparece un tema que fue motivo de una gran polémica a fines del año 2014, 2013, 2014, durante la campaña electoral, que es que tampoco quería pagar ingresos brutos en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, nunca los pagó. El pago o no pago, en este caso, de ingresos brutos por parte de los casinos, tiene que pagar ingresos brutos un kiosco, una panadería, los casinos no, es nada más que un detalle de una cantidad de prebendas y de privilegios que tuvo López solamente en el área del juego bajo el imperio de los Kirchner. De hecho, la más llamativa es un decreto que Kirchner firmó el 5 de diciembre del año 2007, antes de irse y de darle el mando a su esposa, 5 de diciembre del año 2007, ese decreto le extendía a López la habilitación de máquinas tragamonedas en el mega casino de Palermo, que seguramente usted conoce porque es imposible de obviar, en el hipódromo de Palermo, desde el año 2017, en que venció originariamente el contrato de concesión, hasta el 2032. A cambio de darle esa extensión hasta el 2032, por un decreto que no solo firmó Kirchner, lo firmó también Alberto Fernández, quien era en aquel entonces su jefe de gabinete, y también su hermana Alicia Kirchner, en virtud de ese decreto lo obligaba a poner 1.500 máquinas tragamonedas más, de las 3.000 que ya tenía, son 4.500. En realidad, como nunca hubo una inspección en el casino de Palermo, nadie sabe muy bien cuántas tragamonedas hay, ni cuántas están conectadas al sistema online. Este decreto tan escandaloso, ¿sabe cuándo se publicó en el boletín oficial? El 31 de diciembre del año 2007. Ya era presidenta Cristina. El jefe del boletín oficial, el encargado de publicar en el boletín oficial las normas, nadie lee el boletín oficial un 31 de diciembre, era Carlos Zanini, que era abogado de Cristóbal López. Oficiaba en una doble representación, era el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, pero cuando Cristóbal López tenía alguna negociación compleja, como la que tuvo, por ejemplo,
con empresarios del juego de España, el consultor particular de López era Zanini. Bueno, todo este entramado, que es escandaloso, pasó casi sin escándalo durante años en la ciudad de Buenos Aires, gracias a la relación entre Nicolás Caputo, socio de Mauricio Macri, y Federico Miguel Achával. Son muchos los Federicos Achával. Este es Federico Miguel Achával, que es socio de Cristóbal López. Los únicos que hacían ruido sobre este tema, que, digamos, era un arreglo obviamente entre el kirchnerismo y López, pero que tenía que ver la ciudad, eran los opositores a Macri de aquel momento, que hoy forman parte de su coalición, sobre todo Lilita Carrió y su representante en la legislatura, Fernando Sánchez, que pedían informes sobre distintos aspectos del negocio del juego en la ciudad, sobre todo ¿por qué? Porque la ciudad cobra no un canon directamente de los casinos, renunció a esa facultad en la época de Ibarra, sino que recibe una especie de sueldo de lo que la nación le cobra a los casinos de Cristóbal López. En esto nos vamos a detener después un minuto. La camaradería de toda esta actividad con la política era tan llamativa que, como escribe hoy Ricardo Roa en una nota en Clarín que le recomiendo leer, hasta le pusieron un semáforo y un desvío especial en la Avenida del Libertador al casino para que la gente entre con más comodidad. Y como usted habrá visto, una especie de dársena de cuadras y cuadras para organizar la entrada de los vecinos al casino de López. Esto lo hizo también el gobierno de la ciudad. Este vínculo se empezó a romper durante la campaña electoral porque tanto fuera como dentro del PRO empezó a haber incomodidades con las relaciones entre el gobierno de Macri y el juego, que eran obviamente relaciones mucho más tenues y de menor compromiso que la que tenían los Kirchner con el negocio del juego. En el marco de este problema, de todo este entramado, aparece el problema de los ingresos brutos, que López se negaba a pagar. Y se negaba a pagar y no pagaba gracias, ¿ustedes se acuerdan de todo lo que se quejaba Cristina Kirchner por la justicia cautelar? Porque frente al avance del Estado había empresas particulares que interponían cautelares para defender sus derechos. Bueno, López no paga los impuestos, el impuesto a los ingresos brutos gracias a cautelares que conseguía en el fuero contencioso administrativo y que le extendían los jueces Casials, Sergio Fernández, Carlos Greco y Jorge Argento. Son los que firmaron las cautelares que hacían que el zar del juego, Cristóbal López, no pague ingresos brutos en la ciudad de Buenos Aires. Como había que cobrarle algo, se llegó a un acuerdo por el cual estas causas seguían en la justicia sin que López pague porque tenía capturados los juzgados gracias a su poder político, enmascarado o parapetado detrás de estas cautelares, y para lo que viniera para adelante se lograba un acuerdo por el cual la ciudad y la nación admitían que no se le iba a cobrar ingresos brutos, que en todo caso se le cobraba un poquito más de canon y que cualquier disputa que hubiera respecto de López entre la ciudad y la nación, entre Lotería y el Instituto del Juego de la Ciudad de Buenos Aires, que estaba bajo la órbita de Macri, no iba a ir a la justicia, sino que iba a estar bajo la órbita de una comisión de enlace armada por los dos gobiernos. Es decir, se le creaba a López un fuero especial. Esto, cuando se tramitó en la última sesión de la legislatura porteña del año 2013, entró sin pasar por comisión el proyecto, se trató a las 12 de la noche a libro cerrado, 9 de diciembre del año 2013, y fue motivo de un escándalo. Bueno, Macri ha decidido romper con este sistema y romper con, por lo menos, cierta complacencia que él había tenido respecto del avance del juego, no solo en la nación, sino en su propio distrito. Y le acaba de decir, no solamente lo rompió durante la campaña, empezó a haber un conflicto judicial con López, porque además quería quedarse con los bingos de la Ciudad de Buenos Aires, en una licitación armada especialmente para él por la Lotería Nacional, sin intervención ni del Instituto del Juego ni de la legislatura. Y ahora avanza un poco más y le manda a decir, a través de una persona que ha sido muy crítica de todo este sistema de juego, que es Rodríguez Simón, Fabián Rodríguez Simón, un abogado muy cercano a Macri, le dicen a López, tenés que pagar. Una reunión que sucedió el martes de la semana pasada, antes de que aparezca el escándalo de López y la AFIP. Y López dice, no pago.
Claro, cambiaron las cosas y el 24 de noviembre, después de las elecciones, cuando ya se sabía que había cambio de gobierno, la Corte le habilitó a la Ciudad de Buenos Aires un recurso de queja para que esas cautelares puedan ser revisadas, con lo cual es probable que la Corte termine abriendo esa cápsula de protección que tenía López en el fuero contencioso administrativo y tenga que pagar el impuesto a los ingresos brutos. El problema es cuánto tiene que pagar. ¿Por qué? Y porque no se sabe muy bien cuánto se juega en la Ciudad de Buenos Aires. Y no se sabe muy bien porque no había un control estricto de la lotería sobre los casinos de Cristóbal. Más aún, el sistema que determinaba o que determina cuánto se juega en cada máquina, de tal manera que se pueda determinar cuál es el canon que tiene que pagar el casino y cuáles son los impuestos que tienen que pagar. Ese sistema online lo proveía Cristóbal López. Él se controlaba a sí mismo y en la lotería de los Kirchner, que estaba comandada por un señor que, para que todo quede claro, se llamaba López, en la lotería de los Kirchner daban las cuentas de López por buenas. Bueno, ahora se va a iniciar una auditoría en la lotería para ver qué pasa con todo lo que se jugó, si lo que se cobró como canon era lo que correspondía o no, y una pregunta principal, que ya fue investigada en el juzgado del juez Canicoba Corral, pero probablemente tenga que ser investigada de nuevo. Si hubo a través de todo este sistema lavado de dinero, que ya es otro delito. Y es importante porque al final de su mandato, Cristina Kirchner, que le dio tantas cosas a Cristóbal López, le dio también un banco, el Banco Finansur, para lo cual tuvo que poner 3 directores que puso Kicillof porque los directores del kirchnerismo, del Banco Central, no se animaban a darle un banco a quien maneja casinos, siguiendo una práctica bastante regular a nivel internacional. Hoy Ricardo Roa, en esta nota que les recomendé del diario Clarín, hace una observación muy interesante. López y Báez parecen ser gemelos, Rómulo y Remo, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque Báez, por todos los datos que tenemos a la vista, empezaba y terminaba en los Kirchner. Fue un invento de Néstor Kirchner. López no. López financiaba la política más allá de los Kirchner, a tal punto que los vingueros de la provincia de Buenos Aires, cuando lo fueron a ver a Daniel Scioli para hablar del tema del juego en su eventual presidencia de la Nación, les dijo abiertamente: mi hombre en materia de juego es Cristóbal López, a tal punto que el propio Scioli hizo personalmente una gestión frente al Casino de Tigre para que le den el 50% de ese casino que estaba en manos de la empresa Volt a Cristóbal López, que es socio de ese casino también gracias a Scioli. Quiere decir que estamos hablando de un problema central para la transparencia de la política, central para la democracia, que es esta contaminación entre política y juego, cuyo alcance todavía no terminamos de ver. Hoy se está discutiendo en la provincia de Buenos Aires si se le va a dar autorización a un bingo de Temperley para ponerlo en Puente La Noria, que por donde pasan miles y miles y cientos de miles de personas todos los días cerca de la Salada, para armar ahí un mega bingo, que es de la empresa Codere, que está quebrada, en cuyo seno ya se asoció un empresario que se llama Daniel Mautone. Daniel Mautone registra el nombre, es un binguero que nació al amparo de la industria del juego durante la presidencia de Duhalde y que es socio de Daniel Angelici, el presidente de Boca, que pasa por ser operador judicial del presidente Macri. Es decir, estamos hablando de bingo, justicia y actividad lúdica en la provincia de Buenos Aires para, comillas, favorecer a los pobres. Bueno, Vidal le ha puesto un freno a esto. María Eugenia Vidal está en una encrucijada, le ha puesto un freno a Angelici. No sabemos por cuánto tiempo se lo va a poder poner, pero ahí hay un conflicto que hay que mirar y que está cifrado en el destino de este bingo del Puente La Noria. La Iglesia está preocupada por este tema, concretamente el obispo de Lomas de Zamora, que se llama Jorge Lugones, que es jesuita, es decir, pertenece a la congregación, a la compañía a la que pertenece Bergoglio, y es
muy ligado al Papa, ha manifestado alguna preocupación y probablemente nos encontremos con que dentro del poco tiempo la Iglesia señale que la única solución para todo este problema es la estatización del juego. Financiamiento de la política. López, que pertenece a una red a la que también pertenecieron los Eskenazi, Gerardo Ferreira de Electroingeniería, Báez, a quien vemos todo el tiempo, a él o a su hijo contando plata. Muchas preguntas alrededor de esa contabilidad. ¿De dónde viene la plata? ¿Quién le daba las obras? Porque vemos mucho sobre Báez, pero hay muy poco sobre Devido y sobre los funcionarios que hacían que gane las licitaciones en las cuales obtenía el dinero que después le devolvía a los Kirchner a través de los hoteles. Es decir, muchas preguntas todavía para hacer que avanzan ya no sobre los empresarios, que sería el lado privado de esta corrupción, sino sobre los funcionarios y el Estado. Muchos de ellos están con fueros en la Cámara de Diputados. Y una pregunta final. Todo esto puede despertar cierto morbo, son historias policiales hasta atractivas si no fueran porque son tan poco edificantes y deprimentes. Pero la pregunta última es por la justicia. ¿Sabe por qué? Porque cuando se supo lo de la Rosadita, se supo la forma en que acumulaba dinero Báez a través de la obra pública y los hoteles, un fiscal decidió investigar, Guillermo Marijuán. Después tuvo que tomarse vacaciones y los colaboradores de Marijuán en su fiscalía recibieron una comunicación, un pedido de la procuración dedicada al lavado de dinero. Carlos Gonella es el que estaba al frente, ahora es fiscal de esa oficina, muy ligado a la procuradora Gils Carbó. Dice, ¿por qué no me mandan los antecedentes de todo esto? Porque me gustaría hacer un pedido a mí también, para pedirle instrucciones al juez para investigar. Le mandan todos los antecedentes y él los devolvió con 3 tachaduras. Lo sacó a Devido, lo sacó a Lázaro Báez y lo sacó a Martín Báez, su hijo. Gonella por esto está procesado, pero sigue siendo fiscal. Y Gils Carbó jamás fue llamada ni siquiera a declarar.